Vamos al domingo 27 del tiempo ordinario. Bienvenidos peregrinos, estamos aquí haciendo esta preparación hacia la Santa Misa Dominical con el Evangelio de ese día. ¿Qué nos proponemos? Agradecer a Dios que cuide de su iglesia con amor y que espere de nosotros frutos abundantes de conversión y compromiso por el reino en la ciudad. Dios cuida de su viña con amor. Vamos entonces al primer punto, ¿verdad? Recuerden que son 3 etapas. La primera que vamos a empezar ahorita es en relación a sensibilizarnos con un relato. Y aquí está: Profesor con vocación conquista a sus alumnos, así se titula. En un grupo de preparatoria no duraban los maestros. Llegó uno que aceptó quedarse, aun cuando el director lo previno por tratarse de un grupo difícil. Los alumnos eran rebeldes, groseros, algunos violentos, no estudiaban, su nivel académico era bajo. El profesor intentó dar clase pese al rechazo y desorden del grupo. Cambió una y otra vez de estrategias hasta aceptar y lograr su atención. A pesar de ser groseros, los trataba siempre con respeto. La paciencia y perseverancia duró muchos meses. Se acercaba a cada uno para entenderlo hasta irlos conquistando. Los alumnos se preguntaban por qué el maestro no se iba. Este profesor logró subir el nivel del grupo, los hizo ganar un concurso de matemáticas y todos comenzaron a quererlo. El director no se explicaba el resultado. Bien, aquí el relato yo creo que les puede resultar familiar, ¿verdad? Porque inclusive fue llevado como película también. Nos preguntamos, ¿verdad? Aquí vienen estas preguntas que nos ayudan a profundizar este relato que nos está sensibilizando para tocar en unos momentos el Santo Evangelio. ¿Por qué los alumnos rechazaron a varios maestros? ¿Cuál fue el secreto del profesor que los conquistó? ¿Por qué el profesor actuaba así? ¿A quién se parece el profesor? Bueno, sobre todo, ¿verdad? Los otros maestros, tal vez, ¿verdad? Cuando veían estos muchachos que eran groseros, pues a lo mejor trataban bien a los muchachos al principio, pero no consintieron o no toleraron o no pudieron soportar de una manera paciente a todas estas groserías y correspondieron tal vez de igual manera. Entonces se pudieron haber quedado en la parte bíblica que decimos, ¿no? De el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión como la conocemos. Probablemente esto pudiera haber ocurrido, y es que en muchas ocasiones también nosotros nos exasperamos, y aunque al principio quisimos hacerle como Jesús el Maestro, después, un poquito después, pues perdimos la paciencia. En cambio, este profesor tiene paciencia, es respetuoso, los trata siempre con mucha atención. Entonces esto poco a poco los va conquistando, es la expresión que utiliza aquí el libro, es decir, los va ganando, ¿sí? Y de esta manera, pues ellos también comienzan a corresponder. Es esta correspondencia de amor. Al amor no hay quien pueda ganarle, ¿sí? Entonces, pues yo creo que aquí nosotros aprendemos a cómo debemos tratar a los demás, cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. ¿Y a quién se parece? Pues Jesús, nuestro Señor, que tiene toda esa paciencia y que nos va ayudando. ¿Qué descubrimos? Muchos jóvenes rechazan la instrucción de sus profesores, se sienten incomprendidos, poco escuchados y valorados. La educación de los jóvenes hoy es complicada, es fácil aventar la toalla frente al comportamiento de ciertos alumnos. Se necesita verdadera vocación para tener la paciencia de acompañarlos. Este profesor fue cercano, paciente, buscó cambiar y ajustar sus métodos una y otra vez hasta que logró obtener frutos, y estos fueron sorprendentes. Todas las personas podemos producir frutos hasta que queramos hacerlo y nos esforcemos. El profesor actúa con paciencia como Dios con nosotros, mientras que los alumnos son como los viñadores que rechazan a todos los mensajeros. Hasta aquí la primera de las etapas. Vamos a pasar ahora a la segunda, que ya es el Evangelio, que vamos a escuchar este próximo domingo con el favor de Dios. Bien, entonces llegamos a esta parte del Evangelio
que es San Mateo capítulo 21, versículos 33 al 43. El Señor plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y construyó una torre para el vigilante. Vamos entonces a escuchar esta palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora pasamos a las preguntas para reflexionar sobre lo que hemos escuchado en el Evangelio. ¿A quiénes está dirigida la parábola? ¿A quiénes representan los personajes de que habla Jesús? ¿Cuántos mensajeros mandó Dios a su pueblo antes de enviar a su Hijo? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que el reino de Dios le será dado a un nuevo pueblo? ¿A quiénes va dirigida hoy la parábola? ¿Por qué la paciencia de Dios? ¿Por qué hace tanto por su viña? ¿Qué hemos descubierto hoy de Dios Padre y de Jesús? Bueno, son muchas preguntas, ¿verdad? Creo que algunas de ellas pues, nos pueden ayudar muchísimo. Sí, pues la parábola pues, está dirigida de una manera, pues ahora sí que a todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no somos dueños, sino somos administradores y pues se nos va a pedir cuentas también, tenemos que rendir frutos. Aquí nos representan los personajes de que habla Jesús. Bueno, ya decíamos, ¿no? A nosotros, ¿verdad? Que se nos ha dado en cuidado y pues ahí el dueño es Dios y su Hijo es el enviado, es Jesucristo. Entonces, así nosotros pues tenemos que estar muy atentos porque a lo mejor pensamos que esta parábola pues fue puesta para aquellos hombres de aquel tiempo, pero no, es para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Esto nos incluye a nosotros y aquí nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Y Dios nos tiene mucha paciencia porque quiere que nosotros pues obtengamos todos estos beneficios. Pero una cosa es el beneficiarnos por esa gracia de Dios y otra querernos quedar con lo que no es nuestro. La palabra da vida sería la siguiente sección dentro de esta etapa 2 y nos encontramos con esta lista que va a fortalecer pues lo que hemos reflexionado. Nuevamente Jesús quiere llamar la atención de su pueblo Israel, lo compara con una viña elegida, cuidada con amor por Dios, pero que a la hora de recoger los frutos se lleva una amarga decepción. Los viñadores, a quienes dejó como responsables de su viña, apedrean a los siervos y matan al hijo. Recuerden que también los siervos que son enviados, pues tenemos este comparativo con los profetas. Jesús hace alusión a todos los enviados por Dios en el Antiguo Testamento, a quienes mataron y no les hicieron caso. El reino destinado a los judíos se les quitará y será confiado a un pueblo edificado por Jesucristo, la piedra angular. Será el nuevo pueblo formado por los que esperan y quieren construir el reino de Dios. Para que, igual que en el Antiguo Testamento, Dios cuida y protege a su viña, la iglesia trata de hacerlo con amor,
pero igual o mucho más que entonces, Él espera que den frutos buenos, teniendo en cuenta que es su mismo Hijo quien ha venido a descubrirnos el amor y paciencia que Él nos tiene. Su muerte y resurrección son la garantía de que estamos destinados a heredar su reino. Imaginen lo bello, lo hermoso que es que nosotros efectivamente vayamos comprendiendo no solo con nuestro entendimiento, sino una comprensión afectiva desde el corazón, a que implica pues todo nuestro ser, y entonces deseamos que ante el amor no hay quien pueda, no se puede permanecer impasible, sino que nos mueve a corresponder, y el amor con amor se paga. Entonces, bueno, todas estas cosas nos van ayudando a que sigamos adelante. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 755, nos enseña: la Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos en esta segunda etapa. Vamos a pasar ya a la parte conclusiva. La palabra nos lleva a la acción, es la tercera etapa de esta reflexión, tercera y última etapa. ¿A qué nos comprometemos? Y aquí vienen estas preguntas que nos ayudarán a forjarnos un compromiso. He descubierto la paciencia y amor que Dios tiene conmigo, ¿y en qué lo noto? Sí, es muy interesante esta pregunta, sí, porque a veces no nos damos cuenta pues de todos los momentos de paciencia que Dios tiene, que son muchísimos. ¿Qué frutos concretos doy al Señor y cómo son esos frutos? Amargos, estériles, dulces. Bueno, entonces ahí corresponde a cada uno de nosotros hacer una valoración de su propia vida para poder responder a esta pregunta. Escucho a quienes hoy son los servidores de la viña y a Jesús, su Hijo. Entonces aquí también es muy importante porque nos ayuda a entender que todos tenemos un lugar dentro de la iglesia y estamos sirviendo a Cristo de una u otra forma. ¿Soy testimonio para que mis prójimos se acerquen a Cristo? Sí, porque tenemos también una responsabilidad. Somos corresponsables en este crecimiento de las demás personas a través de la edificación con el testimonio. ¿Anuncio la buena noticia dentro de mi familia, escuela, trabajo, o me la reservo? Tenemos que hablar en el nombre de Jesús. Tenemos que actuar, ¿verdad? Pero dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Pero esto no nos exime, sino al contrario, nos debe de llevar a portar, a acompañar a otras personas a encontrarse con Jesucristo nuestro Señor. Bueno, vamos ahora a la parte de la oración. Vamos a hacer esta oración pidiendo a Dios que nos siga acompañando. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque nos elegiste como tu pueblo, la viña que tú cuidas con ternura, en ella el cáliz del vino nuevo de la sangre de Cristo sella por tu Espíritu la nueva alianza con tu pueblo, la Iglesia. Haz, Señor, que en la viña de tu Iglesia podamos ofrecerte no los corazones de nuestro egoísmo, sino frutos maduros de humanidad, fraternidad, solidaridad, justicia y paz. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes, y recuerden, nos estamos preparando para el domingo siguiente para llegar con una disposición plena a escuchar la palabra de Dios, a celebrar la Santa Misa, recibir esta palabra de Dios, recibir la Eucaristía. ¿Sí? Entonces así estamos preparándonos cada vez más y rendir muy buenos frutos, excelentes frutos. Hasta pronto, Santa María nos cuide también.